La sala de reuniones del condominio Altos del Valle siempre me pareció un lugar sin alma. Sus paredes color beige, la mesa de melamina que imitaba una madera noble y las sillas de metal con asientos de plástico azul eran el epítome de la impersonalidad. Aquella tarde de lunes, el aire acondicionado zumbaba con una insistencia monótona, un sonido que parecía querer llenar el silencio pesado que se había instalado entre nosotros. Mi hijo Kevin, a mi derecha, no me miraba. Sus ojos estaban fijos en la carpeta azul que descansaba en el centro de la mesa, un objeto tan fuera de lugar en nuestra vida como la sonrisa tensa de Brenda, su pareja, sentada frente a mí. Junto a ella, un hombre de traje barato y gomina en el pelo, Ariel Funes, se presentaba como gestor. La trampa estaba servida y yo era la invitada de honor. Kevin finalmente rompió el silencio, aunque su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Mamá, es solo una firma. Es por tu bien, para que no te preocupes más, por los papeles y el mantenimiento. Déjanos cuidarte». Sus palabras, supuestamente amables, eran pequeñas dagas envueltas en algodón. El «cuidarte» resonó en la sala fría, una justificación para el despojo que estaban a punto de cometer. Brenda asintió con vehemencia, su mirada afilada evaluando mi reacción. El gestor, Funes, deslizó el documento de cesión voluntaria de derechos sobre la mesa, junto a una pluma Montblanc que definitivamente no era de mi hijo. Era un detalle de utilería, un intento torpe de darle solemnidad a un acto de rapiña. César Romero, el administrador del edificio, observaba desde una esquina, su pasividad cómplice, legitimando la escena. Sostuve la mirada de mi hijo por un instante, buscando un vestigio del niño al que le había enseñado a atarse los cordones de los zapatos. No lo encontré. En su lugar, vi a un hombre de 42 años acorralado por sus propias ambiciones y deudas, dispuesto a sacrificar a su propia madre por un respiro financiero. Con una calma que no sentía pero que necesitaba proyectar, coloqué mis manos sobre la mesa, lejos del documento. «Mi bienestar no está en este papel, Kevin, y mi casa no está en discusión». La frase fue corta, precisa. No había espacio para la negociación. El silencio que siguió fue más denso que el anterior. La sonrisa de Brenda se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. Supe en ese momento que no estaba vencida, sino que la guerra acababa de empezar. Mientras regresaba a mi propio hogar, que ahora se sentía como un territorio en disputa, los recuerdos de mis sacrificios se agolpaban en mi mente, no con nostalgia, sino con la claridad de una contabilidad final. Me vi en 1998, a mis 48 años, sentada frente a la máquina de coser a las 2 de la madrugada, con los dedos entumecidos. Durante el día era contadora administrativa, pero por las noches, el zumbido de la Singer era la banda sonora de mi esfuerzo por completar los pagos de la universidad privada de Kevin. Los $45,000 de su carrera en administración de empresas salieron de mis turnos dobles, de mis fines de semana sin descanso y de las telas que convertía en vestidos para las vecinas. Él nunca supo cuántas costuras hicieron falta para pagar un solo libro de texto. Luego, la imagen saltó al 2005. Mis padres me habían dejado una herencia de $20,000, una suma que podría haberme regalado viajes, descanso, quizás un auto nuevo. Pero en mi mente solo había una prioridad: el futuro de Kevin y su familia. Usé cada centavo para construir un segundo piso en mi casa de 120 metros cuadrados, 70 metros adicionales, 2 habitaciones y un baño, pensando que allí crecerían mis nietos, que ese espacio sería el corazón de una familia unida. Supervisé a los albañiles, elegí los materiales, imaginé las risas en esos cuartos. Entregué mi seguridad financiera a cambio de un sueño que, ahora lo veía claro, solo había existido en mi imaginación. Kevin y Brenda lo veían no como un hogar, sino como un activo a liquidar. El sacrificio más reciente y doloroso fue hace apenas 5 años. Kevin llegó con la noticia de un negocio prometedor, una importadora de productos tecnológicos. Solo necesitaba un garante para un préstamo de $15,000. Mi instinto, esa voz sabia que había ignorado tantas veces por amor, me advirtió del peligro.
pero ver la desesperación en sus ojos fue suficiente para que firmara los papeles. El negocio, como era predecible, fracasó en menos de un año. El banco vino por mí. Durante 3 largos años, $8.500 de mi jubilación se destinaron a pagar su fracaso, a evitar que el embargo manchara su historial crediticio. Cada mes veía mi cuenta disminuir, sintiendo cómo mi vejez se volvía un poco más precaria para salvar el orgullo de mi hijo. Estos grandes sacrificios eran los pilares de mi resentimiento, pero los microabusos diarios eran el veneno que minaba mi espíritu. Recuerdo a Brenda paseando por mi sala, sus dedos rozando mis muebles de madera oscura. «Esta decoración está tan anticuada, Norma. Podríamos hacerla más funcional», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Funcional. Esa era su palabra para estéril, impersonal, vendible. O las veces que le pedía a Kevin un resumen de los gastos de la casa, ya que él administraba mi jubilación para facilitarme la vida. Su respuesta era siempre un suspiro de fastidio. «¿De verdad vas a empezar con eso, mamá? Confía en mí». La confianza era el velo que usaban para ocultar su control y mi creciente aislamiento financiero. Me estaban borrando de mi propia vida, pieza por pieza, con el pretexto de cuidarme. El control sobre mi dinero fue lo primero que perdí. Mi jubilación de $1.200 mensuales se depositaba en una cuenta a la que Kevin tenía acceso total. Cuando necesitaba efectivo, debía pedírselo, como una niña pidiendo su mesada. La humillación de esa dependencia era un nudo constante en mi garganta. Una vez, en el supermercado, mi tarjeta de débito fue rechazada. La cajera me miró con lástima mientras yo buscaba algunas monedas en mi bolso para pagar al menos el pan. Ese día entendí que mi independencia financiera era una ilusión, que me habían convertido en una pensionista en mi propia casa, sujeta a su generosidad interesada. El siguiente paso en su plan era el ataque a mi espacio vital, el riesgo doméstico. Brenda ya había empezado a medir las paredes de la sala con la mirada, hablando de abrir espacios y maximizar la luz. Sus planes no me incluían. En sus conversaciones, que a veces escuchaba sin querer, se mencionaba la posibilidad de que yo me mudara a la habitación más pequeña, la que antes era mi cuarto de costura. Sería más cómodo para todos, decían. La amenaza era clara: convertirme en una inquilina en la casa que construí con mis propias manos. El objetivo final no era solo la propiedad, sino la eliminación de mi presencia, de mi historia, de las huellas de mi vida en esas paredes. Pronto, el asedio se volvió más siniestro. La amenaza a mi libertad y mi salud mental se materializó en un folleto satinado, dejado por accidente sobre la mesa de la cocina. «Residencia para mayores, Amanecer Dorado», se leía en letras elegantes. Las fotos mostraban ancianos sonrientes participando en actividades grupales. Un paraíso artificial para familias que querían deshacerse de sus mayores con la conciencia tranquila. Brenda lo recogió con una expresión de falsa sorpresa. «Oh, mira esto. ¡Qué interesante! Dicen que tienen excelentes cuidados médicos». No era una sugerencia, era una advertencia. El mensaje era inequívoco. Si no cooperaba, si no firmaba, mi destino podría ser un cuarto esterilizado, lejos de todo lo que amaba. La humillación pública era la última frontera que estaban dispuestos a cruzar. Ya sentía los murmullos en los pasillos del condominio. Algunos vecinos me miraban con una mezcla de piedad y curiosidad. Seguramente Kevin y Brenda habían estado sembrando la idea de mi supuesta senilidad, de mi incapacidad para manejar mis propios asuntos. «Pobre Norma, ya no está tan lúcida», imaginaría que decían. Querían construir una narrativa en la que ellos eran los hijos abnegados y yo la anciana difícil que necesitaba ser controlada por su propio bien. La reunión en la sala del condominio había sido el primer acto de ese teatro cruel, y sabía que planeaban uno aún mayor para desacreditarme por completo. Pero su arrogancia les impedía ver a la mujer que realmente soy. No soy frágil, soy contadora. Mi mente es un archivo de números, fechas y cláusulas. Durante 40 años mi trabajo fue encontrar la lógica y la verdad detrás de las cifras, detectar inconsistencias, auditar la realidad
Y la realidad de mi situación era un balance desastroso que exigía una auditoría exhaustiva. Ellos veían a una mujer de 71 años que había dedicado su vida a los demás. No veían a Norma Castillo, la profesional metódica y observadora cuya memoria para los detalles era su mayor activo. Mi vulnerabilidad había sido el amor incondicional por mi hijo, pero ese amor se había fracturado, y en su lugar, ahora crecía una determinación fría y afilada como el acero. Kevin, mi propio hijo, era un hombre de carácter débil, ahogado en deudas por mantener un estatus que no podía permitirse. Su BMW Serie 3 arrendado era el símbolo perfecto de su vida. Una fachada brillante sostenida por pagos mensuales que apenas podía cubrir. Su motivación no era la maldad pura, sino el pánico financiero. Un miedo tan profundo que lo llevaba a traicionar a la única persona que siempre lo había apoyado. Su mayor debilidad era su completa dependencia de Brenda, quien alimentaba sus inseguridades y le ofrecía soluciones fáciles y crueles a sus problemas. Él era el arma, pero ella era la mano que la empuñaba. Brenda Suárez, mi nuera, era la verdadera estratega. Con sus 38 años poseía una ambición que rayaba en la sociopatía. La casa no era para ella un hogar, sino un activo de $350,000, dólares que debía ser liquidado cuanto antes para financiar su estilo de vida. Sus bolsos de diseñador, comprados a crédito, eran sus trofeos, símbolos de un estatus que creía merecer. Me veía como un obstáculo, un mueble viejo que afeaba sus planes de futuro. Su manipulación era sutil pero constante, una red de sugerencias venenosas y falsas preocupaciones que había tejido alrededor de Kevin hasta convertirlo en su marioneta. Ella subestimó mi inteligencia, y ese sería su error más costoso. En medio de esta guerra silenciosa, necesitaba una aliada, y la encontré en mi vecina, Patricia León. A sus 68 años, Patricia era una abogada jubilada con una mente tan aguda como su lengua. La mañana siguiente a la reunión fallida, la encontré regando sus rosales. Le conté lo sucedido, esperando quizás un poco de consuelo. En lugar de eso, obtuve algo mucho más valioso. Me invitó a su casa para una consulta informal entre amigas. Su sala, llena de libros y expedientes, olía a café recién hecho y a justicia. Escuchó mi historia sin interrumpir, sus ojos analíticos procesando cada detalle. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Norma, el amor no te da derecho a anularte, y la ley está de tu lado. Es hora de que se lo recuerdes». Mi nieto, Leo, era una pieza inocente en este tablero. A sus 16 años estaba atrapado en la lealtad dividida entre sus padres y su abuela. Amaba a su abuela, de eso estaba segura. Percibía la tensión en casa, la frialdad con la que sus padres me trataban, aunque no entendía la magnitud del conflicto. No quería involucrarlo directamente, no quería manchar su visión de sus padres. Sin embargo, sabía que su familiaridad con la tecnología, con la laptop familiar que Brenda usaba constantemente, podría ser una llave inesperada. Sería mi aliado sin saberlo, una herramienta precisa que usaría con el cuidado de un cirujano para obtener una prueba crucial en el momento adecuado. Su inocencia sería mi escudo. La base de toda mi defensa legal y moral descansaba en un documento que ellos habían olvidado, un papel firmado hacía 10 años, en tiempos más felices. En aquel entonces, para darles estabilidad, firmé un contrato de comodato, un préstamo de uso de la propiedad. Les permitía vivir en la casa sin pagar alquiler, pero la titularidad seguía siendo mía, indiscutiblemente. Ellos, en su ambición, intentaban convertir ese uso temporal en una propiedad plena y permanente, confiando en que yo no recordaría los detalles o que no tendría la fuerza para hacer valer mis derechos. Se equivocaban. La batalla no se libraría con gritos ni reproches, sino con la letra pequeña de un contrato que ellos mismos habían firmado. El martes, a las 9 de la mañana, comenzó mi contraofensiva. El primer paso era recuperar el control de mis finanzas. Fui sola al Banco Nacional, a la sucursal donde había sido clienta por más de 30 años. El empleado que me atendió, un joven llamado Ricardo, me miró con compasión cuando le expliqué mi situación. Sin hacer preguntas incómodas, procedió con una eficiencia tranquilizadora. «Señora Castillo, esto es un procedimiento estándar.
En menos de una hora, revoqué la autorización de Kevin sobre mi cuenta, cambié todas mis claves de acceso y solicité una nueva tarjeta de débito. Al salir del banco sentí que el aire era más ligero. Había cortado el suministro de fondos para su guerra contra mí. Era el primer movimiento de mi plan silencioso. Esa misma tarde, de vuelta en la seguridad de mi habitación, me arrodillé para sacar una vieja caja de metal de debajo de mi cama. Olía a naftalina y a recuerdos. Dentro, entre certificados de nacimiento y fotografías en blanco y negro, estaba el contrato de comodato original. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta de la firma de Kevin era aún visible y clara. Lo alisé sobre mi escritorio y mis ojos de contadora encontraron rápidamente la cláusula clave. El presente contrato de comodato establece el uso temporal irrevocable del inmueble por parte del comodatario, quien se compromete a restituirlo a solicitud del comodante. Lo leí en voz alta para mí misma. Ellos no son dueños, son inquilinos sin renta. Tenía el pasado en mis manos. Ahora necesitaba probar el presente. El siguiente paso requería la ayuda de Patricia. El miércoles por la mañana, con el contrato en mi bolso, volví a su casa. Me ayudó a acceder a mi cuenta bancaria online, un mundo digital que me resultaba ajeno. Juntas, navegamos por los últimos 6 meses de transacciones. Lo que encontramos fue desolador. Retiros sistemáticos de cajeros automáticos en zonas de restaurantes caros, boutiques de lujo y spas. En total, $8.200 de mi jubilación habían sido desviados para financiar un estilo de vida que yo no disfrutaba. Imprimimos cada extracto, con un marcador rojo, como si estuviera corrigiendo un balance contable fraudulento. Subrayé cada retiro anómalo. La evidencia era irrefutable. Mi jubilación estaba pagando sus lujos, no mis medicinas, le dije a Patricia, mi voz temblando por primera vez. La noche del jueves fue la más larga. Sabía por sus rutinas que Kevin y Brenda solían tener sus conversaciones más privadas en la cocina después de que yo me retiraba a mi cuarto, creyendo que dormía. A las 10 de la noche, ejecuté mi plan. Fui a la sala, que está junto a la cocina, y dejé mi celular sobre una mesita auxiliar, escondido detrás de una pila de revistas. Activé la grabadora de voz y me fui a mi habitación, cerrando la puerta suavemente. Me acosté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, fingiendo un sueño que tardaría horas en llegar. Esperé, escuchando el murmullo de sus voces, rezando para que mi teléfono capturara la verdad. Mañana todo cambiaría. A la mañana siguiente recuperé mi teléfono con manos temblorosas. El archivo de audio estaba allí. Me encerré en mi cuarto y me puse los audífonos. La voz de Brenda era clara, fría y cortante como el hielo. Tu mamá ya no decide, Kevin. O la convences de firmar, o iniciamos el trámite de incapacidad. El comprador no espera. La palabra comprador me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo una idea, era un plan en marcha. La amenaza de declararme incapaz, la confirmación de que ya tenían a alguien interesado en mi casa, todo estaba en esa grabación. Guardé el archivo, una copia en mi teléfono y otra que envié discretamente al correo de Patricia. Era la prueba de su intención maliciosa, la daga que usaría para cortar su red de mentiras. Ese mismo viernes necesitaba la última pieza del rompecabezas. Era el momento de involucrar a Leo, mi nieto. Lo encontré en la sala, haciendo sus tareas en la laptop familiar. Me acerqué con mi mejor actuación de abuela despistada. Leo, cariño, ¿me ayudas a buscar un correo? Creo que tu tía me mandó unas fotos de las vacaciones y no lo encuentro. Mientras él buscaba, yo guiaba su búsqueda con indicaciones vagas hasta que mis ojos vieron lo que buscaba. Un correo de Brenda a una dirección llamada infobienesraicesdelujo.com. El asunto era evaluación de propiedad en Altos del Valle. Mi corazón se detuvo. Le pedí a Leo que lo abriera, diciendo que quizás las fotos estaban allí. Dentro del correo no había fotos, sino un archivo PDF adjunto. Un preacuerdo de venta. El precio, $320.000. Una venta rápida, muy por debajo de su valor de mercado de $350.000. Estaban dispuestos a malvender mi hogar, el trabajo de toda mi vida, para obtener dinero rápido. Le pedí a Leo que me lo enviara a mi propio correo,
con la excusa de que quería guardarlo bien. Él lo hizo sin hacer preguntas. En la pantalla, las cifras y los términos del acuerdo brillaban con una luz cruel. Cerré la laptop con suavidad, agradeciéndole a mi nieto con una sonrisa que me costó un esfuerzo inmenso. La frase resonó en mi cabeza con una claridad dolorosa. Ya le habían puesto precio a mi vida. Con todas las pruebas en mi poder, la fase de recolección había terminado. La fase de acción estaba por comenzar. Digitalicé el contrato de comodato y los extractos bancarios marcados. Se los envié a Patricia en un correo electrónico cifrado, junto con el archivo de audio y el preacuerdo de venta. El asunto del correo era simple: el expediente Castillo. Patricia me respondió a los pocos minutos con una sola palabra: procedemos. A las 5 de la tarde, un notificador se presentó en mi propia casa. Brenda abrió la puerta. Su expresión de sorpresa se transformó en furia cuando vio el sobre oficial. Era una carta documento, redactada por Patricia, revocando el contrato de comodato y dándoles un plazo de 30 días para desalojar la propiedad. El silencio en la casa esa noche fue sepulcral. El sábado, el día de la reunión trimestral de propietarios, el aire en el condominio estaba cargado de una tensión casi palpable. Sabía que Kevin y Brenda no se quedarían de brazos cruzados. Usarían ese foro público para ejecutar su plan de desacreditarme, de pintarme como una anciana, senil y vengativa. Pero yo también tenía un plan. El escenario que ellos habían elegido para mi humillación final sería el escenario de su propia caída. Unos 25 vecinos, la comunidad que ellos habían intentado poner en mi contra, serían los testigos. César Romero, el administrador, abrió la sesión con los puntos habituales de la agenda. Yo esperaba pacientemente mi turno, con mi bolso en el regazo conteniendo las armas de mi vindicación. Apenas se abrió el espacio para asuntos varios. Kevin se puso de pie de un salto. Su rostro estaba rojo de ira. «Quiero informar a la comunidad sobre una situación muy grave», comenzó, su voz impostada con una falsa preocupación. «Mi madre, Norma, lamentablemente no ha estado bien últimamente. Está siendo manipulada por ciertas personas», dijo, lanzando una mirada venenosa hacia donde estaba sentada Patricia. «Y está tomando decisiones que la perjudican a ella y a nuestra familia. Ha llegado a enviarnos una notificación de desalojo de nuestro propio hogar». El murmullo se extendió por la sala. Algunos vecinos me miraron con lástima. El primer acto de su obra había comenzado, y yo era la villana designada. Cuando terminó su discurso, lleno de insinuaciones sobre mi estado mental, pedí la palabra. César Romero me la concedió, aunque con cierta vacilación. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. No levanté la voz. Mi calma era mi escudo y mi arma. «Agradezco la preocupación de mi hijo», comencé, con una serenidad que los descolocó. «Pero como contadora que fui, prefiero basarme en hechos y documentos, no en opiniones». Abrí mi bolso y saqué el primer papel, una copia del contrato de comodato. Según este documento que Kevin firmó hace 10 años, él es un ocupante en mi propiedad, no el propietario. Les pregunto a ustedes, ¿quién manipula a quién? Sostuve el papel en alto para que todos lo vieran. El silencio en la sala era hora de confusión. La narrativa de Kevin empezaba a desmoronarse. Antes de que pudiera responder, saqué el segundo documento, una copia de uno de mis extractos bancarios, con los gastos de lujo marcados en rojo. Mi hijo habla de cuidarme, y este es el cuidado que me daban. $1,500 retirados el mes pasado para pagar restaurantes y tiendas en las que yo no he puesto un pie en años. Pasé el extracto a la vecina más cercana, quien lo miró con los ojos muy abiertos, y se lo pasó al siguiente. La evidencia física, tangible, viajaba de mano en mano, desmantelando su fachada de piedad filial. La cara de Kevin pasaba del rojo a la palidez. Brenda intentó intervenir, diciendo que eran malentendidos, pero yo no le di tiempo. Saqué mi celular. «Pero quizás esto aclare sus verdaderas intenciones», dije, y presioné play. La voz de Brenda, fría y calculadora, llenó la sala de reuniones. «Tu mamá ya no decide, Kevin. O la convences de firmar o iniciamos el trámite de incapacidad. El comprador no espera». El impacto fue total. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de la grabación. Nadie se movió.
Los vecinos miraban a Brenda con una mezcla de horror y desprecio. Su máscara de nuera preocupada se había hecho añicos, revelando el rostro de una depredadora. Ella se encogió en su silla, incapaz de sostener la mirada de nadie. Para el golpe de gracia, hice una seña a Patricia. Y para quien tuviera dudas sobre ese comprador, continué, aquí está el correo donde ya estaban vendiendo mi casa por debajo de su valor. Patricia, con una agilidad sorprendente, conectó su celular a un pequeño proyector portátil que había traído. En la pared beige de la sala apareció la imagen del correo electrónico enviado a la inmobiliaria, con el preacuerdo de venta visible para todos. El precio, $320,000, flotaba en el aire como una sentencia. La humillación de Kevin y Brenda fue absoluta. Estaban expuestos, sus mentiras desnudas ante la misma comunidad cuyo respeto habían intentado robar. No había escapatoria. La verdad, proyectada en una pared, era más poderosa que cualquier grito. Con la atención de todos fija en mí, pronuncié las consecuencias, no como una amenaza, sino como una declaración de hechos. Primero, dije, mi voz firme y clara, tienen 29 días para desocupar la propiedad. Las cerraduras se cambiarán el día 31, con o sin su presencia. La consecuencia patrimonial era la primera y más importante. Les estaba quitando el techo que habían dado por sentado, el premio por el que habían estado dispuestos a todo. La casa volvía a ser mía, sin condiciones. Segundo, continué mirando directamente a Kevin, las tarjetas adicionales asociadas a mis cuentas han sido canceladas y el acceso a mi jubilación revocado permanentemente. La consecuencia financiera era el corte del cordón umbilical que los había alimentado durante años. Se acabaron los lujos pagados con mi esfuerzo. Se acabó la vida de apariencia sostenida por mi sacrificio. A partir de ese momento, sus deudas eran suyas, y solo suyas. Tendrían que aprender a vivir dentro de sus posibilidades, una lección que yo debía haberles enseñado mucho antes. Y tercero, hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Miré a los rostros de mis vecinos, que ahora me observaban con un nuevo respeto. La reputación que tanto se esforzaron por construir se ha derrumbado. El respeto no se hereda, se mantiene, y el mío no es negociable. La consecuencia reputacional era quizás la más duradera. La máscara de hijo devoto y nuera preocupada se había caído para siempre frente a toda su comunidad. Al final de la reunión, mientras Kevin y Brenda salían a toda prisa sin mirar a nadie, César Romero, el administrador, se acercó a mí. Norma, le pido disculpas. Debí haber intervenido antes. Su validación pública fue el cierre perfecto para esa noche. Un mes después, la casa está en silencio. Es una quietud diferente, no de soledad, sino de paz. Kevin y Brenda se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Él me llama a veces, con la voz llena de un arrepentimiento que suena más a autocompasión. He establecido un nuevo límite. Solo contesto sus llamadas los martes a las 4 de la tarde, y nuestras conversaciones son breves y al punto. Brenda no tiene permitido cruzar mi puerta. El dinero que le doy a mi nieto Leo, ahora se lo entrego directamente a él, para sus estudios, para sus gustos, asegurándome de que llegue a su verdadero destino. He recuperado no solo mi casa, sino mi vida. Mi nueva rutina es mía, diseñada por mí y para mí. Tomo clases de jardinería con Patricia los miércoles por la mañana. He convertido el segundo piso, aquel que construí para un futuro que nunca llegó, en mi propio santuario, un estudio de costura luminoso y un cuarto de huéspedes para cuando Patricia se queda a cenar. Mis días ya no están marcados por la ansiedad y la tensión, sino por el sonido de la máquina de coser, el olor a tierra mojada y el murmullo de las conversaciones con una amiga leal. El otro día, Leo vino a visitarme solo. Pasamos la tarde en el jardín. Me ayudó a trasplantar una orquídea que Brenda, en su desdén por mis cosas viejas, había dejado de regar. Sus flores se habían marchitado y pensé que la había perdido. Pero mientras removíamos la tierra vieja, vimos algo que me llenó de esperanza. Un pequeño brote verde, casi imperceptible, asomaba con una fuerza tenaz desde la base de la planta. Era una promesa de nueva vida,
de belleza resurgiendo después del abandono. Leo sonrió, y en su sonrisa vi un futuro diferente, uno donde el respeto y el cariño genuino podían florecer. Aprendí que el verdadero poder no está en lo que das, sino en los límites que aprendes a poner. Durante años, creí, la sala de reuniones del condominio Altos del Valle siempre me pareció un lugar sin alma. Sus paredes color beige, la mesa de melamina que imitaba una madera noble y las sillas de metal con asientos de plástico azul eran el epítome de la impersonalidad. Aquella tarde de 1900, lunes, el aire acondicionado zumbaba con una insistencia monótona, un sonido que parecía querer llenar el silencio pesado que se había instalado entre nosotros. Mi hijo Kevin, a mi derecha, no me miraba. Sus ojos estaban fijos en la carpeta azul que descansaba en el centro de la mesa, un objeto tan fuera de lugar en nuestra vida como la sonrisa tensa de Brenda, su pareja, sentada frente a mí. Dentro de esa carpeta, con el logo dorado de Gestiones Funes, yacía el documento que pretendía borrarme de mi propia historia, esperando una firma que yo no pensaba darle. Kevin finalmente rompió el silencio, aunque su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Mamá, es solo una firma. Es por tu bien, para que no te preocupes más por los papeles y el mantenimiento. Déjanos cuidarte». Sus palabras, supuestamente amables, eran pequeñas dagas envueltas en algodón. El «cuidarte» resonó en la sala fría, una justificación para el despojo que estaban a punto de cometer. Cuidarme significaba anularme, silenciarme, reducirme a una cuenta bancaria que ellos pudieran administrar a su antojo. Cuidarme era el eufemismo que usaban para robarme. Sentí una oleada de frío que no provenía del aire acondicionado, sino de la comprensión cristalina de la traición que se estaba desarrollando frente a mis ojos. Él no veía a su madre, veía un obstáculo. Brenda asintió con vehemencia, su mirada afilada evaluando mi reacción como un depredador que mide la fuerza de su presa. Junto a ella, un hombre de traje barato y gomina en el pelo, Ariel Funes, se presentaba como gestor. Deslizó el documento de cesión voluntaria de derechos sobre la mesa, junto a una pluma Montblanc que definitivamente no era de mi hijo. Era un detalle de utilería, un intento torpe de darle solemnidad a un acto de rapiña. César Romero, el administrador del edificio, observaba desde una esquina, su pasividad cómplice legitimando la escena, convirtiendo una disputa familiar en un acto semipúblico. El escenario estaba montado, y todos esperaban que yo interpretara el papel de la anciana confundida y agradecida. Pero se habían equivocado de actriz y de obra. Sostuve la mirada de mi hijo por un instante, buscando un vestigio del niño al que le había enseñado a atarse los cordones de los zapatos, del joven por cuya educación había cosido hasta la madrugada. No lo encontré. En su lugar, vi a un hombre de 42 años acorralado por sus propias ambiciones y deudas, dispuesto a sacrificar a su propia madre por un respiro financiero. Su BMW Serie 3 arrendado, estacionado afuera, era la prueba de su desesperación, una fachada brillante que costaba más de lo que podía permitirse. No sentí dolor, sino una extraña claridad, como si un velo se hubiera rasgado. El amor incondicional tiene un límite, y el mío acababa de ser trazado con la tinta invisible de su codicia. Con una calma que no sentía pero que necesitaba proyectar, coloqué mis manos sobre la mesa, lejos del documento y de la pluma, ofensiva. Mis dedos, manchados por décadas de tinta contable y pinchazos de aguja, permanecieron quietos, firmes. Miré a Kevin directamente a los ojos, obligándolo a enfrentar la verdad de lo que estaba haciendo, aunque fuera solo por un segundo. Mi bienestar no está en este papel, Kevin, y mi casa no está en discusión. La frase fue corta, precisa, sin una sola inflexión de duda. No había espacio para la negociación, ni para la súplica, ni para el melodrama. Era una declaración de hechos, tan sólida e inamovible como los cimientos de la casa que pretendían arrebatarme. El poder en la sala acababa de cambiar de lado. El silencio que siguió fue más denso que el anterior, un vacío pesado y tangible. La sonrisa de Brenda se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia y furia mal contenida. Pude ver el cálculo en sus ojos, la búsqueda de una nueva estrategia. Kevin bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada.
su rostro enrojeciendo de vergüenza o de rabia, o quizás de ambas cosas. El gestor Funes carraspeó, reajustándose el nudo de la corbata como si de repente le apretara. César Romero se movió incómodo en su esquina, comprendiendo tardíamente que no era testigo de un trámite, sino de una declaración de guerra. La carpeta azul seguía en el centro de la mesa, pero ahora parecía un artefacto inútil, un monumento a su fallido intento de golpe. Ellos creían que mi negativa era un capricho, un último acto de rebeldía de una mujer mayor. No entendían que no era el final de una conversación, sino el principio de mi plan. Su emboscada no me había acorralado. Me había dado la información que necesitaba y la certeza moral para actuar. Me levanté de la silla. Mi movimiento fue deliberado y sin prisa, y me dirigí a la puerta sin decir una palabra más. Cada paso resonaba en el silencio de la sala. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Supe en ese preciso momento que yo no estaba vencida, sino que la guerra, la verdadera guerra por mi dignidad y mi futuro, acababa de empezar, y ellos no tenían ni la menor idea de contra quién estaban a punto de pelear. Mientras regresaba a mi propio hogar, que ahora se sentía como un territorio en disputa, los recuerdos de mis sacrificios se agolpaban en mi mente, no con nostalgia, sino con la claridad de una contabilidad final. Me vi en 1998, a mis 48 años, sentada frente a la máquina de coser a las 2 de la madrugada, con los dedos entumecidos por el frío y la fatiga. Durante el día era contadora, administrativa, una vida de números y balances precisos, pero por las noches, el zumbido de la Singer era la banda sonora de mi esfuerzo por completar los pagos de la universidad privada de Kevin. Los $45,000 de su carrera en administración de empresas no salieron de un fondo de ahorros, sino de mis turnos dobles, de mis fines de semana sin descanso y de las telas que convertía en vestidos para las vecinas del barrio. Él nunca supo cuántas costuras hicieron falta para pagar un solo libro de texto, ni cuántas tazas de café amargo bebí para mantenerme despierta mientras él dormía. Recuerdo el olor del aceite de la máquina mezclado con el de la tela barata, la luz amarillenta de la lámpara dibujando un círculo solitario en la oscuridad de la sala. Cada vestido terminado, cada pago mensual de su colegiatura, era una pequeña victoria silenciosa. Yo le entregué un título universitario, un pasaporte a un futuro mejor, y él solo vio el diploma enmarcado en la pared, ignorando por completo el tejido de sacrificios que lo sostenía. Creía que su éxito era producto de su propio mérito, olvidando que mis manos habían cosido cada oportunidad que tuvo. Su amnesia selectiva era, quizás, su primer acto de traición. Luego, la imagen saltó al 2005. Mis padres me habían dejado una herencia de $20,000, una suma que podría haberme regalado viajes por Europa, el descanso que tanto anhelaba, quizás un auto nuevo que no me dejara varada en la carretera. Pero en mi mente solo había una prioridad, el futuro de Kevin y su familia. Usé cada centavo para construir un segundo piso en mi casa de 120 metros cuadrados. Fueron 70 metros adicionales, 2 habitaciones y un baño, pensando que allí crecerían mis nietos, que ese espacio sería el corazón palpitante de una familia unida. No solo entregué el dinero, me entregué a mí misma al proyecto. Supervisé a los albañiles, elegí los azulejos, imaginé las risas de niños corriendo por esos cuartos que aún olían a pintura fresca. Esa ampliación no fue una simple inversión inmobiliaria, fue un acto de fe. Recuerdo el polvo del cemento en mis zapatos, el sonido de los martillos que era música para mis oídos, la satisfacción de ver las paredes levantarse, ladrillo por ladrillo. Yo estaba construyendo un nido, un refugio para las generaciones venideras. Entregué mi seguridad financiera, el último regalo tangible de mis padres, a cambio de un sueño que, ahora lo veía claro, solo había existido en mi imaginación. Para Kevin y Brenda, esos 70 metros cuadrados no representaban el amor de una abuela, ni el legado de sus bisabuelos. Eran simplemente un cálculo, en una tasación, un número en un futuro contrato de venta. Habían convertido mi santuario en una simple mercancía. El sacrificio más reciente y doloroso fue hace apenas 5 años. Kevin llegó una noche con el rostro desencajado,
hablando de un negocio prometedor, una importadora de productos tecnológicos que cambiaría sus vidas. Solo necesitaba un garante para un préstamo de $15,000. Mi instinto, esa voz sabia que había ignorado tantas veces por amor, me gritó que no lo hiciera. Vi la desesperación en sus ojos, una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez fue, y mi resolución se desmoronó. Firmé los papeles en el banco, sintiendo un nudo frío en el estómago. El negocio, como era predecible por su falta de planificación, fracasó en menos de un año. El banco, por supuesto, no vino a buscarlo a él. Vino por mí, la única persona con un historial crediticio impecable. Durante 3 largos y amargos años, $8,500 de mi jubilación se destinaron a pagar su fracaso, a evitar que el embargo manchara su preciado historial crediticio. Cada mes veía mi cuenta disminuir, sintiendo cómo mi vejez se volvía un poco más precaria para salvar su orgullo. Él nunca me agradeció. Lo veía como una obligación, como si mi deber de madre se extendiera a cubrir sus irresponsabilidades financieras de adulto. Mientras yo recortaba mis propios gastos, él seguía manteniendo su BMW arrendado. Ese préstamo no solo me costó dinero, me costó la tranquilidad, me costó la ilusión de que mi hijo finalmente se había convertido en un hombre responsable. Pagué por su error, y mi recompensa fue la emboscada en aquella sala de reuniones. Estos grandes sacrificios eran los pilares de mi resentimiento, pero los microabusos diarios eran el veneno que minaba mi espíritu. Recuerdo a Brenda paseando por mi sala, sus dedos largos y delgados, rozando mis muebles de madera oscura, heredados de mi madre. Esta decoración está tan anticuada, Norma. Podríamos hacerla más funcional, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Funcional. Esa era su palabra para estéril, impersonal, vendible. En su mente ya estaba vaciando mi casa de mis recuerdos, reemplazando mis fotos y mis libros por paredes blancas y espacios abiertos para impresionar a un futuro comprador. No era una sugerencia de diseño de interiores, era una amenaza territorial, una forma de decirme que mi tiempo en mi propio hogar estaba contado. Me estaban borrando de mi propia vida, pieza por pieza, con el pretexto de cuidarme. El control sobre mi dinero fue lo primero que perdí. Mi jubilación de $1,200 mensuales se depositaba en una cuenta a la que Kevin tenía acceso total. Cuando necesitaba efectivo, debía pedírselo, como una niña pidiendo su mesada. ¿De verdad vas a empezar con eso, mamá? Confía en mí, era su respuesta habitual, cargada de un suspiro de fastidio que me hacía sentir pequeña e irracional. La humillación de esa dependencia era un nudo constante en mi garganta. Una vez, en el supermercado, mi tarjeta de débito fue rechazada. La cajera me miró con lástima mientras yo buscaba algunas monedas en mi bolso para pagar al menos el pan. Ese día entendí que mi independencia financiera era una ilusión. Ellos habían construido una narrativa perfecta para sí mismos y para los demás. La del hijo abnegado y la nuera paciente, que cuidaban de una madre anciana y difícil. Pero la contabilidad de mi vida contaba una historia muy diferente. Los números no mienten. $45,000 en educación, $20,000 en un hogar que no disfruté, $8,500 en una deuda que no era mía. El total ascendía a más de $70,000 en sacrificios mayores, sin contar los miles desviados de mi jubilación para sus lujos. Ellos veían a una mujer de 71 años que podían manipular. No veían a Norma Castillo, la contadora que, durante 4 décadas, había encontrado la verdad en los balances. Y su balance, el de ellos, estaba a punto de ser auditado. En medio de esta guerra silenciosa, necesitaba una aliada, y la encontré en mi vecina, Patricia León. A sus 68 años, Patricia era una abogada jubilada con una mente tan aguda como su lengua. La mañana siguiente a la reunión fallida, la encontré regando sus rosales. Le conté lo sucedido, esperando quizás un poco de consuelo. En lugar de eso, obtuve algo mucho más valioso. Me invitó a su casa para una consulta informal entre amigas. Su sala, llena de libros de derecho y expedientes antiguos, olía a café recién hecho y a justicia. Escuchó mi historia sin interrumpir, sus ojos analíticos procesando cada detalle. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Norma,
El amor no te da derecho a anularte, y la ley está de tu lado. Es hora de que se lo recuerdes. La primera pieza de mi contraofensiva, la base de toda mi defensa legal y moral, descansaba en un documento que ellos habían olvidado. Un papel firmado hacía 10 años en tiempos más felices. Esa misma tarde, de vuelta en la seguridad de mi habitación, me arrodillé para sacar una vieja caja de metal de debajo de mi cama. Olía a naftalina y a recuerdos. Dentro, entre certificados de nacimiento y fotografías en blanco y negro, estaba el contrato de comodato original. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta de la firma de Kevin era aún visible y clara. Lo alisé sobre mi escritorio. Mis ojos de contadora encontraron rápidamente la cláusula clave, aquella que había memorizado en silencio durante la última noche de insomnio. La cláusula 4 era inequívoca. El presente contrato de comodato establece el uso temporal irrevocable del inmueble por parte del comodatario, quien se compromete a restituirlo a solicitud del comodante. Lo leí en voz alta para mí misma, y las palabras resonaron en la habitación vacía con la fuerza de una sentencia. Ellos no son dueños, son inquilinos sin renta. Esa frase se convirtió en mi mantra. Tenía la prueba de que su reclamo era una farsa, una construcción basada en mi amor y en su presunción de que mi memoria fallaba. Sostuve el papel entre mis manos, sintiendo su peso. No solo el de la celulosa, sino el de la verdad. Tenía el pasado en mis manos. Ahora necesitaba probar el presente. Necesitaba documentar la magnitud de su abuso actual. El siguiente paso requería la ayuda de Patricia. El miércoles por la mañana, con el contrato en mi bolso, volví a su casa. Me ayudó a acceder a mi cuenta bancaria online, un mundo digital que me resultaba ajeno, pero que debía conquistar. Juntas, navegamos por los últimos 6 meses de transacciones, una arqueología financiera de su traición. Lo que encontramos fue desolador. Retiros sistemáticos de cajeros automáticos en zonas de restaurantes caros donde nunca había comido. Boutiques de lujo cuyas vitrinas solo conocía de paso y spas de los que ni siquiera sabía su existencia. La pantalla de la laptop se llenó de números que documentaban mi despojo silencioso. Una sangría constante y metódica de los fondos que debían garantizar mi vejez tranquila y digna. En total, $8.200 de mi jubilación habían sido desviados para financiar un estilo de vida que yo no disfrutaba. Imprimimos cada extracto, con un marcador rojo, como si estuviera corrigiendo un balance contable fraudulento. Subrayé cada retiro anómalo, cada compra impulsiva, cada cena extravagante. La evidencia era irrefutable, una hoja de cálculo del desprecio. Mi jubilación estaba pagando sus lujos, no mis medicinas, le dije a Patricia, mi voz temblando por primera vez, no de debilidad, sino de una ira fría y contenida. El dolor del sacrificio se había transformado en la claridad del agravio. Este no era el descuido de un hijo abrumado, era el plan deliberado de 2 parásitos que me veían como un recurso inagotable. Con la prueba financiera asegurada, necesitaba la evidencia de su intención maliciosa, la prueba de que no era solo codicia, sino una conspiración para anularme por completo. La noche del jueves fue la más larga. Sabía por sus rutinas que Kevin y Brenda solían tener sus conversaciones más privadas en la cocina, después de que yo me retiraba a mi cuarto, creyendo que dormía. A las 10 de la noche, ejecuté mi plan con el corazón latiendo con fuerza. Fui a la sala, que está junto a la cocina, y dejé mi celular sobre una mesita auxiliar, escondido detrás de una pila de revistas. Activé la grabadora de voz y me fui a mi habitación, cerrando la puerta suavemente. Me acosté en la cama, fingiendo un sueño que tardaría horas en llegar. El silencio de la casa era tenso, cargado de anticipación. Escuchaba el murmullo de sus voces a través de la pared, un sonido indistinto que, sin embargo, contenía mi futuro. Cada crujido del suelo, cada risa ahogada, aumentaba mi ansiedad. ¿Estarían hablando de mí? ¿Caerían en la trampa? Me sentía como una espía en mi propio hogar. Una sensación extraña y desagradable, pero necesaria. La mujer que había construido esa casa con amor ahora debía recurrir a la astucia para no ser expulsada de ella. La noche se hizo eterna.
Una vigilia silenciosa en la que me jugaba mi libertad y mi dignidad. A la mañana siguiente, antes de que se despertaran, recuperé mi teléfono con manos temblorosas. El archivo de audio estaba allí. 1 hora y 12 minutos de grabación. Me encerré en mi cuarto y me puse los audífonos. La voz de Brenda era clara, fría y cortante como el hielo. Tu mamá ya no decide, Kevin. O la convences de firmar, o iniciamos el trámite de incapacidad. El comprador no espera. La palabra comprador me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo una idea, era un plan en marcha. La amenaza de declararme incapaz, la confirmación de que ya tenían a alguien interesado en mi casa, todo estaba en esa grabación. Guardé el archivo, una copia en mi teléfono y otra que envié discretamente al correo de Patricia. Era la daga que usaría. Ese mismo viernes necesitaba la última pieza del rompecabezas. La grabación mencionaba un comprador y yo necesitaba la prueba definitiva. Era el momento de involucrar a Leo, mi nieto, de la manera más sutil posible. Lo encontré en la sala, haciendo sus tareas en la laptop familiar. Me acerqué con mi mejor actuación de abuela despistada, una fragilidad que ellos mismos me habían atribuido y que ahora usaría en su contra. Leo, cariño, ¿me ayudas a buscar un correo? Creo que tu tía me mandó unas fotos de las vacaciones y no lo encuentro en mi teléfono. Seguro está en la computadora de la casa. Su inocencia era el escudo perfecto para mi maniobra. Mientras él buscaba en la bandeja de entrada de Brenda, yo guiaba su búsqueda con indicaciones vagas. Creo que era de hace unas semanas. El asunto tenía algo sobre un viaje. Mis ojos escaneaban la pantalla por encima de su hombro, buscando cualquier cosa que sonara a inmobiliaria, a venta, a traición. Y entonces lo vi. Un correo de Brenda a una dirección llamada info-bienesraicesdelujo.com. El asunto era evaluación de propiedad en Altos del Valle. Mi corazón se detuvo. Con la voz más calmada que pude fingir, le dije: a ver ese, mi niño. Quizás las fotos están ahí dentro, en un archivo adjunto. Él hizo clic sin sospechar nada, abriendo la caja de Pandora. Dentro del correo no había fotos, sino un archivo PDF adjunto. Un preacuerdo de venta. El precio, $320,000, una venta rápida, muy por debajo de su valor de mercado de $350,000. Estaban dispuestos a malvender mi hogar, el trabajo de toda mi vida, para obtener dinero rápido y fácil. Le pedí a Leo que me lo enviara a mi propio correo, con la excusa de que quería guardarlo bien para verlo con calma después. Él lo hizo sin hacer preguntas. En la pantalla, las cifras y los términos del acuerdo brillaban con una luz cruel. Cerré la laptop con suavidad, agradeciéndole a mi nieto con una sonrisa que me costó un esfuerzo inmenso. La frase resonó en mi cabeza con una claridad dolorosa. Ya le habían puesto precio a mi vida. Con todas las pruebas en mi poder, la fase de recolección había terminado. La fase de acción estaba por comenzar. Digitalicé el contrato de comodato y los extractos bancarios marcados. Se los envié a Patricia en un correo electrónico cifrado, junto con el archivo de audio y el preacuerdo de venta. El asunto del correo era simple: el expediente Castillo. Patricia me respondió a los pocos minutos con una sola palabra: procedemos. A las 5 de la tarde, un notificador se presentó en mi propia casa. Brenda abrió la puerta. Su expresión de sorpresa se transformó en furia cuando vio el sobre oficial. Era una carta documento, redactada por Patricia, revocando el contrato de comodato y dándoles un plazo de 30 días para desalojar la propiedad. La guerra ya no era silenciosa. El silencio en la casa después de la notificación era un ente vivo, denso y cargado de una hostilidad que se podía cortar con un cuchillo. La carta documento, abandonada sobre la mesa de la cocina como el cadáver de su plan, era el epicentro de esa tensión. Kevin intentó forzar una confrontación, golpeando la puerta de mi habitación, su voz una mezcla de súplica y amenaza. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar de esta locura». Pero yo no abrí. Me senté en mi vieja butaca, escuchando el eco de mis propias decisiones. La fase de las conversaciones a puerta cerrada había terminado. Mi próxima declaración no sería en la intimidad de un hogar roto, sino en un foro público donde las mentiras no tendrían dónde esconderse.
La guerra ya no se libraría con susurros, sino con pruebas irrefutables. Mi plan, concebido en las largas noches de insomnio y perfeccionado con la fría lógica de Patricia, era una auditoría a mi propia vida. El primer paso, cortarles el acceso a mis finanzas, había sido como cerrar una válvula de escape que aliviaba la presión de sus deudas. Sabía que esto los volvería más desesperados y, por lo tanto, más imprudentes. El segundo paso, la notificación de desalojo, no era una simple amenaza. Era un cronómetro. 30 días. Un plazo legal que los obligaba a actuar, a mostrar sus cartas. Yo no buscaba una negociación. Buscaba una rendición incondicional. Cada acción estaba calculada para llevarlos exactamente a donde yo quería, a la reunión de propietarios del sábado. El escenario perfecto para su desenmascaramiento. Jugarían su última carta, la de mi supuesta senilidad, y yo estaría allí para anularla. Durante el resto del viernes, me dediqué a organizar mi arsenal con la precisión de una contadora, preparando una auditoría fiscal. Creé un archivo digital en mi computadora portátil, al que llamé Expediente Castillo. Cada prueba fue escaneada y catalogada. Prueba 01, contrato de comodato. Prueba 02, extractos bancarios anómalos. Prueba 03, grabación de intenciones. Prueba 04, preacuerdo de venta. Imprimí copias de los documentos más importantes. No eran untos, simples papeles. Eran los ladrillos con los que reconstruiría el muro de mi dignidad. Al revisar cada archivo, no sentía dolor, sino una extraña sensación de poder. La claridad de las cifras y los hechos era mi mejor defensa. Ellos habían basado su ataque en la ambigüedad de las emociones, pero yo los enfrentaría con la certeza indiscutible de la evidencia documentada. Esa noche Brenda intentó una táctica diferente. Deslizó una nota por debajo de mi puerta. Su caligrafía, elegante y angulosa, era un reflejo de su personalidad. Norma, estás cometiendo un error terrible. Estás destruyendo a tu familia por el mal consejo de extraños. Piensa en Leo. La mención de mi nieto fue una daga envenenada, su último intento de manipulación emocional. Pero ya no funcionaba. Tomé la nota, la leí sin que mi pulso se alterara y la guardé en la carpeta junto a las demás pruebas. Sería un apéndice de su crueldad, una demostración de su falta de escrúpulos. Mi familia no se estaba destruyendo por mis acciones, se estaba revelando tal como era, y yo solo estaba encendiendo la luz para que todos pudieran verla. El sábado por la mañana, mientras ellos se movían por la casa con una furia contenida, yo me concentré en mi preparación final. Hablé por teléfono con Patricia para repasar la estrategia. Su voz era un bálsamo de calma y confianza. Recuerda, Norma, la verdad es tuya. Preséntala con serenidad. Deja que ellos griten, que ellos pierdan el control. El contraste será tu mayor arma. Acordamos la secuencia de la presentación de pruebas, del argumento lógico y contractual a la evidencia financiera, culminando con la devastadora prueba de audio y la imagen del correo electrónico. Patricia se encargaría de la parte técnica, trayendo un pequeño proyector portátil. No dejaríamos nada al azar. Cada detalle estaba coreografiado para maximizar el impacto y desmantelar su narrativa, pieza por pieza. Antes de la reunión, me senté en mi escritorio y escribí un cheque. Era por una suma, considerable $5,000, a nombre de Leonardo Castillo. Lo guardé en un sobre junto a una nota breve y precisa. Para tus estudios y tu futuro. Que nadie decida por ti. Con todo mi amor, tu abuela. Este acto era crucial. No era solo dinero. Era un mensaje. Separaba a mi nieto del conflicto, protegiéndolo de las consecuencias directas de las acciones de sus padres y reafirmando mi rol como su abuela. Una figura de apoyo incondicional, pero no de ceguera. Quería que Leo supiera que mi lucha no era contra él, sino por un principio. Era mi forma de asegurar que el legado de mi amor continuara, pero en mis propios términos. Mientras me vestía para la reunión, elegí un traje sastre de color azul marino que no había usado en años. Era el atuendo que solía llevar a las juntas directivas, una armadura de profesionalismo y autoridad. Al mirarme en el espejo no vi a una anciana frágil y confundida, la imagen que Kevin y Brenda habían intentado vender a nuestros vecinos. Vi a Norma Castillo, contadora, madre y ahora
estratega de mi propia liberación. Mi rostro estaba surcado de arrugas, sí, pero cada una de ellas era el registro de una batalla librada, de un sacrificio hecho. Hoy, esas arrugas no eran un signo de debilidad, sino las medallas de una sobreviviente que estaba a punto de reclamar su territorio. La calma que sentía no era resignación, era la quietud antes de la tormenta perfecta. Caminé hacia el salón de reuniones con paso firme, llevando en mi bolso no solo las pruebas, sino el peso de una vida entera. Sabía que Kevin y Brenda ya estarían allí, probablemente sembrando sus últimas semillas de duda entre los vecinos que llegaban. Imaginé sus susurros. Mi mamá no está bien, está siendo influenciada. Pero sus palabras eran viento. Yo llevaba conmigo hechos, documentos firmados, grabaciones, cifras. Mi contraofensiva no se basaría en la difamación, sino en la exposición metódica de la verdad. Al entrar en la sala, sentí 25 pares de ojos sobre mí, algunos con lástima, otros con curiosidad. Ninguno de ellos sabía que no estaban a punto de presenciar la humillación de una anciana, sino una clase magistral de justicia. Me senté junto a Patricia, en un lugar desde donde tenía una visión clara de toda la sala, especialmente de Kevin y Brenda, quienes me evitaron la mirada. Coloqué mi bolso sobre mi regazo, sintiendo el contorno de los papeles y el frío metal de mi celular. Eran mis armas, silenciosas pero letales. La reunión comenzó, con los temas habituales: el mantenimiento de la piscina, la seguridad del edificio, quejas sobre el ruido. Escuché pacientemente. Mi respiración era lenta, irregular. La ansiedad había desaparecido, reemplazada por una determinación helada. Este era el tribunal que ellos habían elegido, y yo estaba lista para presentar mi caso. Solo esperaba el momento adecuado, el punto en la agenda que decía «asuntos varios». Sería el final de su farsa. El plan no solo consistía en exponerlos, sino en dictar los términos de mi nueva vida. Las consecuencias que anunciaría no serían negociables. La primera, la patrimonial, era la más obvia: la restitución de mi hogar. La segunda, la financiera, era el corte definitivo de su dependencia económica, obligándolos a enfrentar la realidad de sus propias decisiones. Pero la tercera, la reputacional, era quizás la más importante para mí. Se trataba de limpiar mi nombre, de restaurar mi imagen ante la comunidad que ellos habían intentado envenenar en mi contra. Quería que cada vecino presente entendiera que la fragilidad no es sinónimo de estupidez y que la vejez no es una licencia para el abuso. La justicia, a veces, necesita una audiencia. Mientras César Romero, el administrador, hablaba sobre el presupuesto de jardinería, mi mente repasó una última vez la secuencia. Cada prueba estaba diseñada para construir un caso irrefutable. El contrato de comodato establecería la base legal. Yo soy la dueña. Los extractos bancarios demostrarían el Firmensteuersfall, patrón de abuso financiero. Ellos se beneficiaban a mis expensas. La grabación de audio revelaría su intención maliciosa. Planeaban incapacitarme y vender la propiedad. Y el correo electrónico sería el golpe de gracia, la prueba tangible de su traición final. No habría escapatoria. Su castillo de naipes, construido sobre mi amor y su codicia, estaba a punto de derrumbarse con un solo soplido de verdad. La espera se sentía eterna, cada minuto una pequeña eternidad. Brenda me lanzaba miradas furtivas, una mezcla de nerviosismo y desafío. Kevin se frotaba las manos, su rostro pálido. Probablemente estaban ensayando mentalmente su discurso, su actuación de hijos preocupados. No sabían que yo no iba a debatir, no iba a discutir, simplemente iba a presentar hechos. Como contadora, había aprendido que los números no tienen opinión. Un balance cuadra o no cuadra, y su cuenta moral estaba profundamente en rojo, a punto de ser expuesta en un libro mayor público para que todos la vieran. El momento se acercaba, y yo estaba lista. Finalmente, César Romero dijo las palabras que había estado esperando. ¿Alguien tiene algún asunto vario que tratar? Vi a Kevin tensarse, preparándose para levantarse. Era su momento, el que él creía que sería su victoria. Dejé que se pusiera de pie. Dejé que comenzara su discurso lleno de mentiras y falsa preocupación. Le di la soga suficiente para que se ahorcara a sí mismo ante toda la comunidad.
Su arrogancia sería su perdición. Mientras hablaba, yo permanecía en silencio, observándolo, no como una madre herida, sino como una auditora a punto de presentar los resultados finales de una investigación. La sala era mi tribunal, y la sentencia sería dictada esa misma noche. Mi plan silencioso estaba a punto de alcanzar su ruidosa conclusión. No habría gritos de mi parte, ni lágrimas, solo la presentación fría y metódica de la verdad. La mujer a la que habían intentado borrar del mapa estaba a punto de redibujar todas las fronteras, estableciendo límites de acero donde antes solo había un amor incondicional. Habían subestimado mi mente, mi memoria y, sobre todo, mi voluntad de sobrevivir. El mayor error de Kevin y Brenda no fue intentar robarme mi casa, fue olvidar quién era yo en realidad, y estaban a punto de recibir un recordatorio que jamás olvidarían. La reunión de condominio no sería el final de mi historia, sino el prólogo de mi nueva libertad. El impacto de la carta documento fue inmediato y sísmico. El sobre blanco, abandonado, sobre la mesa de la cocina, se convirtió en el epicentro de un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de nuestra convivencia forzada. Kevin, por primera vez en años, me miró con algo que no era condescendencia, sino una furia desconcertada. Intentó forzar una confrontación, golpeando la puerta de mi habitación con una insistencia que rayaba en la violencia. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar de esta locura», gritaba, su voz teñida de pánico. Pero yo no abrí. Me senté en mi vieja butaca, escuchando sus golpes como el eco lejano de un mundo que ya no me pertenecía. Mi silencio era mi primera victoria tangible, una nueva frontera que él ya no podía cruzar. La comunicación, a partir de ahora, se daría bajo mis términos. Brenda, la estratega, comprendió que la fuerza bruta no funcionaría conmigo. Intentó una táctica más insidiosa. Esa noche, una nota se deslizó por debajo de mi puerta. Su caligrafía, elegante y angulosa como ella, trazaba palabras diseñadas para herir. «Norma, estás cometiendo un error terrible. Estás destruyendo a tu familia por el mal consejo de extraños. Piensa en Leo». La mención de mi nieto fue una daga envenenada, su último y desesperado intento de manipulación emocional. Pero el veneno ya no me hacía efecto. Tomé la nota, la leí sin que mi pulso se alterara y la guardé en la carpeta junto a las demás pruebas. No era una súplica familiar, era la prueba 05, intento de coerción emocional. Habían perdido la capacidad de usar mi amor como un arma en mi contra. Los días siguientes, la guerra se extendió más allá de las paredes de mi casa. Kevin y Brenda, sintiéndose acorralados, comenzaron a ejecutar la fase pública de su plan. Mi desacreditación. Los murmullos en los pasillos del condominio se hicieron más audibles. Una vecina me miró con lástima en el ascensor. Otra desvió la mirada. Podía casi oír sus palabras. Una narrativa cuidadosamente elaborada sobre mi supuesta senilidad, mi vulnerabilidad a influencias externas, refiriéndose claramente a Patricia. Estaban envenenando el pozo, preparando a la comunidad para la reunión del sábado, donde planeaban presentarme como una anciana irracional y vengativa. Lejos de intimidarme, su campaña sucia me confirmó que iba por el camino correcto. Estaban mostrando su verdadera naturaleza a quien quisiera verla, y yo me encargaría de que todos tuvieran los ojos bien abiertos. Decidí que era hora de una pequeña victoria territorial. Mientras ellos estaban fuera, probablemente buscando asesoría legal barata, entré en mi propia sala. Era el espacio que Brenda ya había redecorado en su mente, despojándolo de mi historia. Con una energía que me sorprendió a mí misma, comencé a mover los muebles. El sofá que ella había empujado contra una pared para crear una sensación de amplitud volvió a su lugar original, creando un rincón acogedor. Coloqué de nuevo sobre la mesita de centro mis álbumes de fotos, esos que ella había relegado a un estante inferior. Cuando regresaron y vieron la sala, sus rostros fueron un poema de furia impotente. No dijeron nada. No podían. Estaba en mi casa, y con cada objeto que movía, les recordaba, sin una sola palabra, a quién le pertenecía realmente el espacio. La estocada financiera llegó el primer día del mes. El golpe fue tan silencioso como efectivo. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Kevin.
su voz distorsionada por la rabia desde lo que parecía ser la caja de un supermercado. ¿Qué hiciste con las cuentas, mamá? La tarjeta fue rechazada. No puedo ni siquiera pagar la compra. Su indignación era tan genuina que resultaba casi cómica. Había asumido que su acceso a mi dinero era un derecho inalienable. Mantuve la voz serena, casi didáctica. Kevin, tus finanzas ya no son mi responsabilidad. Eres un hombre de 42 años. Es hora de que empieces a administrar tu propio dinero. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. El cordón umbilical, ese que los había alimentado por tanto tiempo, acababa de ser cortado con el filo de la lógica. Esa tarde me reuní con Patricia. Le conté sobre la llamada de Kevin, sobre la nota de Brenda, sobre la atmósfera en el condominio. Ella asintió, una sonrisa de satisfacción en sus labios. Están entrando en pánico, Norma. Es exactamente lo que queríamos. La gente desesperada comete errores, y su mayor error será la reunión del sábado. Van a intentar pintarte como una loca, y tú les vas a responder con hechos. Repasamos la secuencia. De la presentación de pruebas una última vez. Ella se encargaría del proyector. Yo me encargaría de mantener la calma. Deja que ellos griten, que ellos pierdan el control. El contraste será tu mayor arma. La serenidad es poder, me aconsejó. Su confianza era contagiosa. No iba a una batalla. Iba a presentar las conclusiones de una auditoría. Mi nieto Leo me buscó al día siguiente. Su rostro joven estaba lleno de una confusión dolorosa. «Abuela, ¿es verdad que papá y mamá se tienen que ir? ¿Papá? Dice que los estás echando». Me arrodillé a su altura, aunque mis rodillas protestaron, y tomé sus manos. «Leo, mi amor, esto es un problema muy complicado de los adultos. No tiene nada que ver contigo ni con el amor inmenso que te tengo». Saqué de mi bolso el sobre que había preparado. «Esto es para ti, para tus estudios, para que compres esa computadora que quieres, para tu futuro, que nadie decida por ti». Me abrazó con fuerza, y por un momento sentí el peso de su inocencia en medio de esta guerra. Estaba protegiendo lo único que realmente importaba, el futuro de la próxima generación, libre de las deudas y mentiras de la anterior. La desesperación de Kevin y Brenda se volvió palpable. Sus conversaciones en la cocina ya no eran susurros arrogantes, sino cuchicheos urgentes y temerosos. Una noche, al pasar, escuché a Brenda decir con una voz siseante: «Tenemos que destruir su credibilidad el sábado. Es nuestra única oportunidad. Hay que convencer a todos de que no está en sus cabales. César Romero tendrá que intervenir si suficientes propietarios se quejan. Nos presentaremos como las víctimas, los hijos preocupados por una madre que ha perdido la razón». Su plan era tan predecible, tan burdo. Estaban afilando la misma espada que yo iba a usar para desarmarlos. Su arrogancia les impedía considerar la posibilidad de que yo no solo estuviera escuchando, sino que estuviera varios pasos por delante de ellos en este juego de ajedrez. La mañana de la reunión, un silencio denso como la niebla se apoderó de la casa. Era una quietud cargada de tensión, el aire inmóvil antes de una tormenta. Mientras Kevin y Brenda se movían como fantasmas por los pasillos, yo seguí mi rutina con una calma deliberada. Preparé mi café, regué la orquídea en la ventana de la cocina y me senté a leer el periódico como cualquier otro sábado. Mi serenidad parecía desconcertarlos, incluso enfurecerlos más. Ellos esperaban lágrimas, gritos, una confrontación. En cambio, les ofrecí la imagen de una mujer en completo control de su entorno y de sí misma. Malinterpretaron mi paz como una señal de derrota o de demencia, sin darse cuenta de que era la calma de un general que ha revisado sus mapas y sabe que la victoria es inevitable. Una hora antes de la reunión, me senté en mi escritorio. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Abrí una sencilla carpeta de manila y coloqué las pruebas en su interior, en el orden exacto que habíamos planeado con Patricia. El contrato de comodato, los extractos bancarios con sus gastos de lujo subrayados en rojo, una transcripción de la grabación y una impresión a color del correo electrónico de la inmobiliaria. Mi celular, con el archivo de audio listo para ser reproducido, lo coloqué encima de todo. Eran solo papeles y un dispositivo electrónico,
pero juntos contaban la historia completa. Ellos habían elegido el campo de batalla y habían convocado a los testigos. Lo que no sabían era que yo llegaría con la verdad como mi única e invencible arma. Al entrar en la sala de reuniones, el aire ya estaba viciado, no por la falta de ventilación, sino por una hostilidad apenas contenida. Los 25 vecinos presentes me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, un cóctel venenoso que Kevin y Brenda habían estado sirviendo antes de mi llegada. Me senté junto a Patricia, colocando mi bolso sobre el regazo. No era un bolso, era un arsenal. César Romero, el administrador, parecía incómodo, evitando mi mirada, consciente de que había permitido que su foro comunitario se convirtiera en un tribunal familiar. Kevin, al otro lado de la sala, no paraba de moverse en su silla, su rostro enrojecido por una ira que se alimentaba de su propio pánico. Esperaba pacientemente. La tormenta que se avecinaba no requería mi furia, solo mi calma y mi precisión. Apenas César Romero abrió el espacio para asuntos varios, Kevin se puso de pie de un salto, como si un resorte lo hubiera impulsado. Su voz, impostada con una falsa preocupación, resonó en el silencio tenso. Quiero informar a la comunidad sobre una situación muy grave. Mi madre, Norma, lamentablemente no ha estado bien últimamente. Está siendo manipulada por ciertas personas, dijo, lanzando una mirada venenosa hacia Patricia. Y está tomando decisiones que la perjudican. Ha llegado a enviarnos una notificación de desalojo de nuestro propio hogar, el lugar donde hemos construido nuestra familia. Su estado mental es preocupante y tememos por su bienestar. El murmullo se extendió por la sala. El primer acto de su obra había comenzado, y yo era la villana designada, la anciana senil. Cuando terminó su discurso, lleno de insinuaciones sobre mi estado mental y su victimismo, un silencio expectante se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Pedí la palabra con un simple gesto de la mano. César Romero me la concedió, aunque con cierta vacilación. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada mirada. No levanté la voz. Mi calma era mi escudo y mi arma. Agradezco la preocupación de mi hijo. Comencé, con una serenidad que los descolocó por completo. Pero, como la contadora que fui durante 40 años, prefiero basarme en hechos y documentos, no en opiniones. Los sentimientos pueden ser confusos, pero los números y las cláusulas firmadas tienen una claridad impecable. La sala guardó un silencio aún más profundo. El juego había cambiado de reglas. Abrí mi bolso y saqué la Cora, primera pieza de mi arsenal. Una copia del contrato de comodato. Sostuve el papel en alto para que todos lo vieran. Mi hijo habla de su hogar, pero según este documento, que él mismo firmó hace 10 años, él es un comodatario en mi propiedad. Es decir, un ocupante con permiso, no el propietario. Hice una pausa, dejando que el término legal se asentara en la mente de mis vecinos. La cláusula cuarta especifica claramente que el uso es temporal y revocable, a solicitud mía. Así que les pregunto, a ustedes, con este documento en mano, ¿quién está realmente manipulando? ¿A quién aquí? El murmullo que recorrió la sala esta vez no era de lástima hacia mí, sino de una creciente duda hacia él. Kevin palideció. Intentó balbucear algo sobre un acuerdo de palabra, un malentendido, pero su voz se quebró. Su narrativa de hijo protector comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia firma. Antes de que pudiera recuperar la compostura, saqué el segundo documento, una copia de uno de mis extractos bancarios con varias líneas marcadas en un rojo brillante y agresivo. Mi hijo también habla de cuidarme. Este es el cuidado que me han estado dando. Pasé el extracto a la vecina más cercana, la señora Inés, quien lo miró con los ojos muy abiertos. $1,500 retirados el mes pasado de mi cuenta de jubilación para pagar restaurantes y tiendas de lujo en las que yo no he puesto un pie en años. Mi jubilación estaba pagando sus lujos, no mis medicinas. El papel comenzó su viaje, de mano en mano, un testigo silencioso de mi despojo. Cada persona que lo leía levantaba la vista para mirar a Kevin y Brenda con una nueva expresión, una de creciente desprecio.
Pude ver el color abandonar el rostro de Brenda mientras observaba cómo la prueba física de su estilo de vida parasitario circulaba por la sala, desmantelando su fachada de piedad filial. Ya no eran los hijos abnegados, sino dos adultos que habían estado vaciando sistemáticamente la cuenta bancaria de una jubilada. Silencio ya no era tenso, sino acusatorio. La evidencia tangible, en blanco y negro, con el logo del banco, era mucho más elocuente que cualquier discurso que ellos pudieran improvisar. Su castillo de mentiras se venía abajo, ladrillo por ladrillo. Brenda intentó intervenir, su voz aguda y estridente rompiendo la quietud. «Son malentendidos. Nosotros manejábamos sus finanzas para ayudarla, para que no tuviera que preocuparse». Pero su defensa sonaba hueca, desesperada. No le di tiempo a continuar. Saqué mi celular de mi bolso. «Pero quizás esto aclare sus verdaderas intenciones mejor que cualquier extracto bancario», dije, mi voz aún serena, pero con un filo de acero. Presioné play. La voz de Brenda, fría y calculadora, llenó la sala de reuniones a través del altavoz del teléfono. «Tu mamá ya no decide, Kevin. O la convences de firmar, o iniciamos el trámite de incapacidad. El comprador no espera». La grabación continuó por unos segundos más, pero el daño ya era irreparable. El impacto fue total. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera solidificado. Nadie se movió. Los vecinos miraban a Brenda con una mezcla de horror y repulsión. Su máscara de nuera preocupada se había hecho añicos, revelando el rostro de una depredadora. La palabra incapacidad resonó en las paredes, desnudando la crueldad de su plan. Y luego, el comprador no espera, la confirmación de que mi hogar ya estaba en el mercado. Brenda se encogió en su silla, incapaz de sostener la mirada de nadie, su rostro una máscara de humillación. Kevin, a su lado, parecía haberse convertido en piedra. Su derrota era completa y pública. El arma que habían planeado usar contra mí, la de mi supuesta incapacidad, acababa de explotar en sus manos. Para el golpe de gracia, hice una seña a Patricia. Ella, con una agilidad sorprendente, se levantó y colocó un pequeño proyector portátil sobre la mesa. Y para quien tuviera dudas sobre ese comprador que no espera, continué, mi voz cortando el silencio. «Aquí está la prueba final de su traición». Patricia conectó su celular, y en la pared beige de la sala apareció la imagen nítida del correo electrónico enviado por Brenda a infobienesraicesdelujo.com. El preacuerdo de venta era visible para todos. El precio, $320,000, flotaba en el aire como una sentencia. La humillación de Kevin y Brenda fue absoluta. Estaban expuestos, sus mentiras desnudas ante la misma comunidad cuyo respeto habían intentado robar. No había escapatoria. La verdad, proyectada en una pared, era más poderosa que cualquier grito. Con la atención de todos fija en mí, y con la imagen del correo aún proyectada en la pared, como un telón de fondo de su deshonra, me erigí no como una víctima, sino como la ejecutora de una justicia largamente postergada. Miré a mis vecinos, y luego directamente a mi hijo y a su esposa, que no se atrevían a levantar la vista del suelo. Durante años confundí mi amor con una obligación de sacrificios sin límites. Creí que mi deber era darlo todo, sin esperar nada a cambio. Hoy entiendo que el verdadero amor también implica respeto, y el respeto exige límites. Mi voz no tembló. Era la voz de una mujer que había recuperado su centro, su poder y su nombre. Ya no era la mamá de Kevin, era Norma Castillo. Y con esa nueva autoridad, pronuncié las consecuencias, no como una amenaza, sino como una declaración de hechos inalterables. Mi tono era el de una contadora cerrando un balance final. «Primero», dije, mi voz firme y clara, proyectándose en cada rincón de la sala, «la revocación del contrato de comodato es efectiva. Tienen exactamente 29 días a partir de hoy para desocupar la propiedad. Las cerraduras se cambiarán en la mañana del día 31, con o sin su presencia». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La consecuencia patrimonial era la primera y más importante. Les estaba quitando el techo que habían dado por sentado, el premio por el que habían estado dispuestos a todo. La casa volvía a ser mía, sin condiciones. Segundo,
Continué mirando directamente a Kevin, obligándolo a levantar la vista. Sus ojos estaban vacíos. Las tarjetas adicionales asociadas a mis cuentas bancarias han sido canceladas esta mañana, y cualquier autorización o acceso a mi jubilación y a mis ahorros ha sido revocado de forma permanente. La consecuencia financiera era el corte del cordón umbilical que los había alimentado durante años. Se acabaron los lujos pagados. Con mi esfuerzo se acabó la vida de apariencia sostenida por mi sacrificio. A partir de este momento, tus deudas son tuyas y solo tuyas, Kevin. Es hora de que aprendas a vivir con el fruto de tu propio trabajo, no del mío. El BMW arrendado en el estacionamiento de repente pareció una carga insostenible. Y tercero, hice una pausa dramática, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Miré a los rostros de mis vecinos que ahora me observaban con un nuevo respeto, incluso con admiración. La reputación que tanto se esforzaron por construir aquí, la de hijos devotos y cuidadores abnegados, se ha derrumbado esta noche. El respeto, como el dinero, no se hereda, se gana y se mantiene cada día. Y el mío, mi respeto por mí misma, ya no es negociable. La consecuencia reputacional era quizás la más duradera. La máscara se había caído para siempre frente a toda su comunidad. Su juicio social sería una sentencia mucho más larga que los 30 días del desalojo. Al final de la reunión, mientras Kevin y Brenda salían a toda prisa por una puerta lateral, sin mirar a nadie, como dos ladrones descubiertos en pleno acto, César Romero, el administrador, se acercó a mí. Su rostro mostraba una vergüenza genuina. Norma, le pido disculpas. En nombre de la administración. Debí haber intervenido antes. No debí permitir que esto llegara a este punto. Su validación pública frente a todos fue el cierre perfecto para esa noche. No era solo una disculpa. Era el reconocimiento de que mi voz, mi verdad, había prevalecido. Asentí con la cabeza, aceptando sus palabras. La justicia no solo se había hecho, sino que se había visto hacer. Recogí mis papeles con la misma calma con la que los había presentado. La carpeta, que al llegar se sentía pesada como una carga, ahora era ligera como una pluma. Patricia me dio un apretón en el brazo, sus ojos brillando de orgullo. Mientras los vecinos se acercaban uno por uno para ofrecerme una palabra de apoyo, una mirada de solidaridad, supe que había recuperado mucho más que una casa. Había recuperado mi lugar en el mundo, mi voz, mi dignidad. La sala de reuniones, que siempre me había parecido un lugar frío y sin alma, de repente se sentía cálida, llena no de muebles impersonales, sino de una comunidad que había sido testigo de la verdad y había elegido ponerse de su lado. Al salir de la sala y caminar por el pasillo hacia mi apartamento, sentí que el aire era diferente, más limpio, más fácil de respirar. El peso que había llevado sobre mis hombros durante años, el peso del amor no correspondido, del sacrificio no valorado, de la humillación silenciosa, se había desvanecido. Abrí la puerta de mi hogar, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente mío. El silencio que me recibió no era de soledad, sino de paz. La guerra había terminado, y en el campo de batalla que ellos habían elegido para mi aniquilación, yo me había levantado, no de las cenizas, sino de los números, de los hechos y de la inquebrantable fuerza de una mujer que había decidido seguir existiendo. Un mes después, la casa está en silencio, pero es una quietud diferente, una que no había conocido en años. No es el silencio tenso y cargado de palabras no dichas que precedió a la tormenta, ni el vacío de la soledad. Es una paz sólida, una serenidad que se ha asentado en los rincones como un polvo dorado y tibio. El eco de las discusiones, de las pisadas arrogantes de Brenda y de la ansiedad de Kevin se ha desvanecido por completo. Ahora, el único sonido que rompe la calma es el tic-tac del reloj de pared de mi abuela, un compás que marca mi propio tiempo, un ritmo que yo sola dirijo. He recuperado no solo las paredes de mi hogar, sino también el aire que respiro dentro de ellas, un aire limpio de manipulación y de expectativas ajenas. Kevin llama, por supuesto. Su voz al otro lado de la línea es una mezcla de arrepentimiento y autocompasión, una melodía que ya no me conmueve. He establecido una nueva regla.
una frontera infranqueable en el calendario. Solo contesto sus llamadas los martes a las 4 de la tarde. Nuestras conversaciones son breves, casi transaccionales, centradas en asuntos logísticos sobre su padre o el bienestar de Leo. No hay espacio para recriminaciones ni para súplicas de perdón. «Espero que estés bien, mamá», dice a menudo. «Estoy perfectamente, Kevin. Gracias por llamar. Hablamos el próximo martes», respondo yo, con una amabilidad distante que es más impenetrable que cualquier muro de piedra. El amor no ha muerto, pero ha sido puesto en cuarentena, protegido de la infección de su debilidad y su codicia. Brenda, por otro lado, no tiene permitido cruzar mi puerta. La regla es absoluta, no negociable. La primera semana después del desalojo, intentó aparecer sin previo aviso, con una caja de galletas y una sonrisa ensayada. La vi a través de la mirilla. No abrí. Permanecí inmóvil, escuchando el timbre sonar una y otra vez, hasta que finalmente se rindió y se marchó. No sentí ni una pizca de remordimiento, solo la tranquila satisfacción de quien asegura el cerrojo de su fortaleza. Mi casa ya no es un territorio en disputa, es mi santuario, y los santuarios tienen guardianes en sus puertas que deciden quién es digno de entrar. Ella no lo es. Su presencia en mi vida fue un veneno, y yo finalmente he encontrado el antídoto, su ausencia total y definitiva. Mi relación con Leo, sin embargo, ha florecido en este nuevo ecosistema de límites claros. El Lathurno, dinero que antes se perdía en el limbo de las cuentas de su padre, ahora se lo entrego directamente a él, en un sobre con su nombre. Nos sentamos en la cocina, y mientras él me cuenta sobre sus clases de programación, yo le hablo de la importancia de la independencia, de construir un futuro con sus propias manos. No es solo un acto de apoyo financiero, es una lección. Le estoy enseñando que el amor no es un cheque en blanco, sino una inversión consciente en el potencial de otra persona. Quiero que él entienda el valor del esfuerzo y del respeto, un legado mucho más importante que cualquier propiedad o suma de dinero que pueda dejarle algún día. He recuperado no solo mi casa, sino mi vida, llenando el espacio que ellos ocupaban con mis propias pasiones. Mi nueva rutina es mía, diseñada por mí y para mí. Los miércoles por la mañana tomo clases de jardinería con Patricia. He convertido el segundo piso, aquel que construí para un futuro que nunca llegó, en mi propio santuario personal. Una de las habitaciones es ahora un luminoso estudio de costura. El zumbido de la máquina Singer ya no es la banda sonora del sacrificio, sino de la creación. Confecciono vestidos para mí, cojines para la sala, pequeños regalos para mis amigas. Cada puntada es una reafirmación de mi independencia, un acto de amor propio, cosido con hilos de colores vibrantes que celebran mi nueva libertad. La otra habitación del segundo piso, la que en sus planes habría sido para un nieto que nunca tuvieron el interés de criar cerca de mí, es ahora un cuarto de huéspedes. Su primera y más frecuente ocupante es Patricia. A menudo se queda a cenar, y nuestras conversaciones se alargan hasta tarde, entre copas de vino y risas que resuenan por toda la casa. Llenamos el silencio con historias de nuestras vidas, con debates sobre libros y con planes para pequeños viajes. Su amistad ha sido el andamio que me sostuvo mientras reconstruía mi vida. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges para compartir tu paz, tu mesa y la verdad de quién eres sin máscaras. Mis días ya no están marcados por la ansiedad y la tensión, sino por el olor a tierra mojada de mis nuevas macetas y el murmullo de las conversaciones con una amiga leal. La jardinería se ha convertido en una metáfora de mi propia vida. Aprender a podar lo muerto para que lo nuevo pueda crecer, a dar a cada planta el sol y el agua que necesita, ni más ni menos. Patricia se ríe y me llama la contadora de pétalos, porque mido los nutrientes y las horas de luz con la misma precisión con la que antes auditaba balances. Pero tiene razón. Estoy aplicando la lógica y el método a mi propia felicidad, cultivando un jardín interior donde antes solo había un terreno baldío de obligaciones y resentimientos. El otro día, Leo vino a visitarme solo. Pasamos la tarde en el jardín trasero, un espacio que estoy recuperando poco a poco. Me ayudó a trasplantar una orquídea que Brenda, en su desdén,
Por mis cosas viejas, había dejado de regar, abandonándola en un rincón sombrío. Sus flores se habían marchitado y sus hojas estaban amarillentas. Pensé que la había perdido para siempre, una víctima silenciosa más de su negligencia. Sostuve la maceta entre mis manos, sintiendo el peso de esa vida descuidada, y por un momento vi en ella un reflejo de mí misma, de la mujer que había permitido que su propia vitalidad se marchitara por atender las necesidades de otros. Mientras removíamos con cuidado la tierra vieja y apelmazada, nuestras manos trabajando en un silencio cómplice, Leo me miraba con una atención que iba más allá de la simple tarea. Estaba aprendiendo, no solo de jardinería, sino de recuperación, de segundas oportunidades. Con una delicadeza que me conmovió, limpió las raíces secas, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. Era un acto de reparación, un pequeño ritual para sanar algo que su propia madre había dañado. En ese gesto vi una promesa, la esperanza de que la cadena de egoísmo y descuido podía romperse con él. Estábamos juntos, dándole a esa planta una nueva oportunidad de florecer, lejos de la sombra que casi la había matado. Y entonces, cuando ya la habíamos colocado en su nueva maceta con tierra fresca y nutritiva, vimos algo que me llenó de una esperanza abrumadora. Un pequeño brote verde, casi imperceptible, asomaba con una fuerza tenaz desde la base de la planta, una diminuta lanza de vida apuntando hacia el sol. Era una promesa de nueva vida, de belleza resurgiendo después del abandono y la oscuridad. Leo sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. «Mira, abuela, todavía está viva», dijo, y en su voz escuché un eco de mi propia resiliencia. La orquídea, como yo, se había negado a morir. Había guardado su energía, esperando el momento adecuado para volver a crecer, más fuerte y más sabia. Miré el pequeño brote, luego a mi nieto, y entendí que mi lucha no había sido solo por una casa o por dinero. Había sido por esto, por la posibilidad de este momento, por el derecho a enseñar a las nuevas generaciones que la resiliencia es nuestro mayor tesoro. El dolor del pasado no se borra, pero se puede transformar en el abono que nutre un futuro diferente, uno donde el respeto y el cariño genuino puedan florecer. La orquídea no olvidaría la sequía que sufrió, pero ahora sus raíces estaban en tierra fértil, y su energía se dirigiría a crear nuevas flores, no a sobrevivir en un entorno hostil. Era una lección que me había costado 71 años aprender. Aprendí que el verdadero poder no está en lo que das sin medida, sino en la arquitectura de los límites que aprendes a poner. Durante años, creí que mi valor residía en mi capacidad de sacrificio, en mi entrega incondicional. Me equivoqué. El amor sin fronteras no es amor, es una anulación. Hay una diferencia muy delgada entre ayudar a un hijo y permitir que te borre del mapa. Yo elegí seguir existiendo, con mis propias reglas, en mi propio espacio. Mi casa ya no es un regalo que se da por sentado, es mi fortaleza, y sus muros están construidos con la única materia prima que nadie puede arrebatarme, mi propia y recuperada dignidad.